Aldo, ¿qué prefieres tú? ¿Prefieres tener más feriados a lo largo del año o más días de vacaciones para poder disponer a tu voluntad? Soy un caso raro. Me gustaría tener la libertad para disponer de mis tiempos de vacaciones. No sé si es porque es muy temprano en la mañana o no sé, a ver. Yo quiero ir de vacaciones en mayo. Ya, porque tú no puedes. Hay mundial de no sé qué cosa. Ya entendí. Ya, pero si nos ponemos a pensar en un trabajador que puede hacerlo, digamos, tú eres un poco la excepción. No podría contestar por un trabajador que pueda hacerlo. Yo parece que prefiero los feriados. Bueno, y de hecho no estoy en la mayoría porque 7 de cada 10 trabajadores prefieren días extra de vacaciones antes que feriados adicionales, un tema del que vamos a conversar con Cristina Pérez de Cian, psicóloga laboral, jefa del área de candidatos de ADECO, con este hallazgo, esta encuesta, información que nos llega, que es interesante revisar porque efectivamente uno podría pensar que las personas prefieren tener más feriados durante el año y la verdad es que parece que no. ¿Cómo estás, Cristina? Hola, muy bien. ¿Ustedes qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a todos los que nos escuchan también. Muchas gracias por estar con nosotros hoy día. ¿Sorprende o no sorprende esta cifra? Que 7 de cada 10 trabajadores prefieren tener más vacaciones que feriados. No sorprende tanto, la verdad. La historia del trabajo ha evolucionado también con las generaciones y la generación nueva que busca el equilibrio de la vida laboral entre la vida privada. Por lo tanto, no es sorprendente que haya personas que quieran disponer o que quieran flexibilidad en términos de cuándo elegir el día de vacaciones, si son 3, si son 4, si son 5, y así sucesivamente. ¿Sobre qué? Porque aspirar a la flexibilidad es lo que todo el mundo quisiera. Pero ¿cuáles son las bases de la flexibilidad a esta altura? Bueno, comenzamos yo creo que en términos de pandemia con esto del trabajo híbrido, y yo creo que ha evolucionado a poder ir a ocupar un poco más de espacios. Es decir, hoy día hay muchos trabajos donde se ofrece a lo mejor 2, 3 días de trabajo en la oficina y los otros en casa. Por lo tanto, los trabajadores lo que quieren es ir a conquistar otros espacios que le permitan justamente generar un poco más de autonomía. Y recordemos también que el tema de las vacaciones no solamente tiene un impacto legal, por así decirlo, sino que también tiene un impacto en el bienestar del trabajador. Hay muchos estudios que demuestran que temas como la percepción del estrés, la retención del talento aumenta cuando efectivamente los trabajadores pueden tomarse ese descanso. Y es importante considerar que en Chile tenemos 15 días legales de vacación, depende también obviamente estábamos hablando recién de las negociaciones, de lo que negocia un trabajador con su empresa, hay algunos rubros, etcétera, que tienen otras condiciones, pero en lo legal son 15 días. Y es importante considerar eso para hablar obviamente de lo que significa eso, por supuesto, pensando en que de repente uno podría necesitar más o menos vacaciones. Volvemos a nuestro diálogo contigo, Cristina. Precisemos que ADECO es una empresa multinacional, ¿no? Así Ustedes es. están especializados en derechos humanos. En ese sentido, teniendo el panorama global a nivel planetario, ¿nosotros somos diferentes al resto de los trabajadores o no? No tanto, la verdad. Les diría que, por ejemplo, justamente trabajando para esta nota, busqué parte de cómo estábamos la OCDE, los países que conforman la OCDE, y Latinoamérica está en el rango de los 10, 11 días promedio. Eso contando con que el continente americano está incluido México, que tiene 6 días de vacaciones. Pero ¿6 días? Sí. 6 días. ¿Es un dato correcto? 6 días al año. Vamos a buscarlo ahora. A ratificarlo. Sí, ¿Ahora a mexicano? ratificarlo. ¿Y en qué momento se solazan? Sí. ¿Para qué tienen Incluso Acapulco si no pueden disfrutarlo? es uno de los países que menos días feriados tiene. Nosotros en el 2024 tuvimos 19 días feriados. Igual acá somos buenos para los feriados, ¿o no? Exactamente. Comparado con el resto del mundo. Pero es interesante tal vez dentro de la encuesta que se les hizo a más de 1,000 personas poder considerar
no solamente de 7 de cada 10 prefieren que se les sumen a los días de vacaciones, sino porque aquellos que quedan dentro del porcentaje no quieren que se les sumen a las vacaciones. Y tiene que ver con que, bueno, está esta idea instaurada de que los días feriados también tienen una pinta como cultural, etcétera. Los que sí quieren que se les sumen a las vacaciones es porque muchos de esos feriados pueden caer un día domingo. Por lo tanto, no consideran que sea como un beneficio para ellos esos 19 días. Incluyendo, por ejemplo, los feriados de esos 19 días están considerados algunos que son los días de votaciones electorales. Entonces, uno lo ve como mucho, pero también cuando le pone la lupa pueden ser menos que otros países como Colombia, por ejemplo, también, que tienen 18 días. Eso es más o menos la realidad. Los países de Europa sí tienen muchos más días, en promedio tienen alrededor de 22 días hábiles de vacaciones, eso sin contar que hay algunos en específico que llegan a tener hasta 25 días de vacaciones legales. Eso es harto, entonces pensando en si una persona se toma todos los días juntos, efectivamente es más de un mes de descanso, lo que por supuesto yo creo debe ser muy beneficioso para los trabajadores. Yo te preguntaba antes, claro, con respecto a ese mismo punto, aquí en Chile tenemos legalmente, claro, los 15 días dependiendo de distintos rubros, hay diferencias, pero por lo general son estos 15 días. ¿Qué es lo recomendado en términos de descanso? 15 días al año, 15 días hábiles que podrían traducirse, si los tomamos todos juntos, en 3 semanas de descanso, ¿es suficiente? ¿O necesitamos más para poder descansar? En un mundo considerando todas las cosas que sabemos hoy en día que tiene, hiperconectado, los mensajes laborales después del horario, un montón de cosas que se ha tratado de normar, pero que hacen que los trabajadores muchas veces no puedan descansar, en condiciones muchas veces de trabajo que no son las óptimas. Entonces, 15 días, 3 semanas, si las tomamos todas de una, ¿es suficiente? Va a depender siempre del tipo de rubro de trabajo donde estés, las horas de trabajo. El ambiente quizás laboral. Así es. Yo creo que va a depender mucho del rubro y si efectivamente tú has dicho un dato súper interesante que no todos tenemos la posibilidad de a lo mejor irnos 3 semanas. A lo mejor tengo la posibilidad de irme una, después irme una más y así sucesivamente. Por lo tanto que en las 3 semanas, cuando estamos hablando de 12 meses al año, se hace poco para muchos trabajadores. En lo concreto, 7 de cada 10 trabajadores en Chile prefieren añadir días a las vacaciones. Pero esto plantea una duda súper importante, Cristina. ¿Será necesario reflexionar a nivel país para modificar las leyes, para de alguna manera estructurar de otra manera lo que son los periodos de descanso de los trabajadores chilenos, ¿no? Por supuesto, hay muchas aristas que se tienen que tomar en cuenta. Estamos hablando de que la gran mayoría decide que es mejor tener los días de vacaciones, pero sabemos que tomar políticas relacionadas a esto también tiene un impacto económico. El observatorio del Andrés Bello decía que el 0.44 del Producto Interno Bruto se va justamente en la productividad de los días que no se trabaja, que son los feriados. Entonces, sí hay que tomar medidas porque justamente debemos evolucionar a justamente velar por el bienestar de los trabajadores, pero somos conscientes de que tienen que haber políticas que puedan equiparar justamente todos los rubros de igual manera. En minería, por ejemplo, donde hay sistemas de turno. Exacto. Y así sucesivamente, provisiones de vacaciones, etcétera. Ahora, hay un concepto interesante que es el de las vacaciones flexibles. Primero, ¿en qué consiste eso? Y segundo, ¿por qué podría ser muy beneficioso para los trabajadores? O si es que eso se permite, digamos. Sí, hay algunos países que hablan de como un banco de vacaciones y las vacaciones flexibles claro, estamos hablando de países muy, muy desarrollados, donde inclusive en algunos casos tienen hasta 4 días de trabajo. Y lo que han demostrado estos países es que cuando tienes un banco de vacaciones donde puedes hacer uso de ellas, no necesariamente teniendo los 15 días que tienes que decir esta semana, los trabajadores son mucho más comprometidos, la retención del talento aumenta y así sucesivamente. Suele pasar mucho en países europeos. Te da interés el banco, ¿no? ¿Ah? Te da interés solo los días que tenías invertido, ¿no? Puede ser, los progresivos, ¿sí? Que llaman.
Claro, los días progresivos para ir juntando un poquito más. Bueno, muchas veces uno dentro de ambientes de trabajo, uno puede leer, también escuchar anécdotas de personas que es como, pucha, tengo muy pocos días de trabajo de vacaciones y tengo un compañero o compañera de trabajo que tiene muchos porque no se ha tomado vacaciones. ¿Se los puedo comprar? O sea, están incluso esas de repente discusiones entre personas, y yo he escuchado. Yo sé que no se puede, pero llega incluso a hacer eso. O sea, yo sé que obviamente no se puede, insisto, pero es tanto la necesidad de repente de días de vacaciones, de descanso, y también ¿A cuánto valoráis el día de vacaciones? No sé, pues eso es lo que te digo, hay un poder de negociación. ¿Hay vacaciones que cuestan más? Que ahí hay una negociación interesante que se debería realizar, no sé, depende de cuánto uno necesita. Claro, de cederse vacaciones, pero con un pago por medio, o sea, súper ilegal, no tiene nada que ver, pero uno lo escucha, o sea, hay personas que muchas veces toman vacaciones no solo para descansar, sino que para hacer trámites, para muchas veces cuidarse después de una operación, para cuidar a un familiar, por ejemplo. Entonces también hay que tener en consideración eso, que los días de vacaciones ojalá sean utilizados solo para vacaciones y que para estos otros días existan las alternativas para los trabajadores también. Totalmente. Ahora venimos entrando en las vacaciones de los chicos en la casa. Entonces, cuando me preguntabas, por ejemplo, ¿son 15 días suficientes? Pregúntale a una mamá que el niño tiene que salir el 15 de diciembre. 2 meses. Claro. Y nada, hay un tema de negociación también. Por ejemplo, en ADECO ha pasado mucho que se negocia, por ejemplo, los días en casa, 1 o 2 semanas, más 2 semanas de vacaciones, y así haces el mes completo para que puedas estar al cuidado de los niños, pero creo que poniendo a ADECO como ejemplo es una invitación también a las empresas a que puedan poder negociar un poco cuál va a ser la mejor productividad para sus trabajadores, entendiendo el contexto obviamente de cada hogar y de los trabajadores mismos. Claro, porque además ADECO se especializa en soluciones que tienen que ver con recursos humanos, que es un área también que ha crecido mucho en el último tiempo. Cada vez las áreas de recursos humanos, me da la sensación a mí, en distintos rubros, en distintas empresas, son más grandes. Hay más necesidad en ese sentido, ¿no? Sí, porque creo que pasamos de la revolución industrial a entender que no es solamente el objeto que nace de la línea de producción, sino quiénes están dentro de la línea de producción. Claro. Y entender quiénes están detrás de la línea de producción hace que no solamente gane el trabajador, sino que también gane la empresa. ¿Por qué lo digo? Porque trabajadores más felices, hay muchos estudios que lo demuestran, aumenta la productividad. Y la productividad genera aumento en la economía y todo lo que ya sabemos que justamente hace funcionar a un país. Por lo tanto, el ser humano viene a ser el centro justamente de la conversación en el trabajo. Además de la fuga de talentos, que es un punto importante, ¿no? Cuando hay personas talentosas y que muchas veces no se sienten valorados en la empresa o en el lugar de trabajo, se van. Y eso es una pérdida para la empresa. La curva de aprendizaje que tuvo esa persona posterior a 3 o 6 meses, ¿cómo la recuperas? Eso es tiempo invertido, ese es dinero invertido. Entonces, centrarse en protocolos de onboarding, protocolos que permitan a esas personas sentirse, no me gusta mucho la palabra como en casa, porque ya uno tiene su casa. Claro, son ambientes distintos, tienen que ser distintos. Pero sí, esto de ir a trabajar con vocación, con lo que me gusta hacer y en el lugar donde efectivamente me siento bien haciéndolo. Cristina, te ruego que esta pregunta quede en el marco de lo íntimo de este estudio nada más, porque es políticamente muy incorrecta, pero hay manera de achicar las vacaciones a los cabros chicos, ¿no? No lo creo, y creo que ellos tampoco estarían dispuestos. Sí, van a estar de acuerdo. Tendríamos que hacer un panel con varios chiquillos. Para eso existen los campamentos escolares y todas esas cuestiones, ¿no? Así es. Que cuestan plata. Ese es el tema para los padres. Tener a los niños de vacaciones tanto tiempo mientras se tiene que seguir trabajando es una dificultad súper grande para los papás y las mamás. Es un punto. ¿No te ha pasado a ti? Por eso estoy pidiendo que se corten las vacaciones a los cabros chicos, ¿no? Bueno, otras soluciones, porque los niños también necesitan descansar por su etapa escolar, digamos, 3 meses. Y de formación. No, sí, envidiable. Y los universitarios, ¿para qué decir? Más envidiable todavía. Cuando pierden eso, ese es un gran golpe de adultez, ¿no? Son 2. Perder esas vacaciones eternas y perder el pase escolar. Yo siento que esos 2 golpes de adultez son tremendos. Vivan las vacaciones. Los que puedan tomarse vacaciones, disfrútenlas. Cristina Pérez de Cian, psicóloga laboral, jefa del área de candidatos de ADECO. Muchas gracias por haber estado con nosotros hoy día aquí en País ADN. Muchas gracias a ustedes por la invitación.